Bueno, retomamos de nuevo, dejando despacito de lado. Tenemos que apurarnos y estamos, como ya lo hemos dicho desde el comienzo del programa, con la palabra y la presencia, en realidad también virtual, pero presencia al fin, por supuesto, de la doctora María Fabiana Sosa. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, perdóname que te diga Mariana, no. Perdón, Fabiana, te voy a decir porque pasa. Bueno, Fabiana, sé que has tenido un día muy ocupado por lo que me comentaste y previsible teniendo en cuenta que ya prácticamente comenzó el receso judicial en Cava y en Amba, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Nos has concedido estos minutos y desde ya te lo agradecemos enormemente. ¿Qué nos podés decir, Fabiana, de la situación del trabajo, sobre todo de las mujeres, en cuanto a género, en la República Argentina en estos momentos en los que estamos todavía padeciendo la pandemia del COVID-19? Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Pero empezando por el final, quizás, creo que si algo ha quedado en evidencia, o así esperamos, en el contexto de la pandemia, es todo lo que implica este trabajo invisibilizado que realizamos muchas mujeres y que hasta ahora, espero decir, no era tenido en consideración y que está empezando a ser visto de otro modo. Creo que nadie se sorprende si hoy hablamos de la palabra cuidados, que estuvo tan en el centro de la escena desde marzo del 2020, y todo lo que implica la palabra cuidados, el cuidado, el autocuidado, el cuidar a otras personas, el cuidarnos del virus, el cuidarnos en el trabajo. Y este trabajo, el trabajo de cuidados, estuvo mayormente sostenido por mujeres. Y dentro de mujeres hablo de también adolescentes y niñas en un hogar, ¿no? Frente al cierre de las escuelas y los establecimientos de cuidado y los jardines y espacios de primera infancia que se dio en marzo del 2020, lo primero que veíamos en las redes sociales, al menos yo veía en Twitter, era la preocupación de muchas mujeres de cómo hacer al otro día con el cuidado de niñas, niños, adolescentes y dependientes. Cuando había una dispensa de concurrir a trabajar en virtud de esta emergencia decretada por la pandemia mundial, había una justificación de no ir a trabajar, pero alguien se tenía que ocupar del cuidado de estas personas. Y mayormente, según las encuestas informales, ¿no?, que hasta ahora se difundieron, estuvo a cargo de las mujeres. Y sí, creo que otro factor que quedó en evidencia es que además el trabajo dentro de las áreas de salud, las áreas de educación, los hogares, las casas particulares, está mayormente sostenido y desarrollado por mujeres, que estuvieron al 70% de los espacios de los lugares de trabajo que estuvieron abiertos en pandemia a nivel mundial. Entonces, bueno, preguntémonos qué pasa con el trabajo de las mujeres, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Y es un trabajo que no está remunerado de igual manera que el del hombre, ¿no es cierto? Por otro lado, con respecto al teletrabajo, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Fabiana, con respecto a las mujeres? ¿Favorece, no favorece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la respuesta para esto es depende. Hay quienes les puede venir bien, hay quienes pueden estar a favor de esta posibilidad de conciliar, un término que a algunas no nos gusta mucho porque pareciera que depende de cómo cada una lo puede resolver, pero que en algunas empresas puede servir. Hay empresas que tienen políticas de cuidado para conciliar el trabajo en el hogar y la posibilidad de seguir teletrabajando. Pero lo que pasó en pandemia es un teletrabajo forzado, porque nos encontramos trabajando en nuestros hogares con los dispositivos que teníamos, cómo podíamos, si había dispositivos para toda la familia o no, si había para quienes estaban
necesidad de conectarse con las escuelas, con quienes trabajábamos, y realmente en muchos casos nos dejó o ha dejado a muchas mujeres más presas esta situación. Digo, cuando una de las críticas que se hace es cuando logramos empezar a salir, ahora volvemos a meternos para adentro, ¿no? Con esta idea que había quienes decían, uy, ahora las mujeres van a poder cuidar y trabajar, y había muchas que decíamos, no queremos eso, porque esto impacta sobre nosotras. Y la ley quedó a mitad de camino en ese sentido, ¿no? Trajo algo, habla de cuidados, está bien que una norma hoy hable de cuidados y de esta posibilidad de interrumpir la jornada, pero no queda muy claro cómo se va a resolver y lo deja más bien en manos de la negociación colectiva, ¿no? Y con respecto, ahora que nombraste negociación colectiva, que es de suma importancia y que, por supuesto, tenés muchos conocimientos del tema, ¿considerás que hay avances en cuanto al temario de una negociación colectiva en general, ¿no? Que no sea solamente el tema de las retribuciones y de los aumentos salariales, que es importante indudablemente, sino también a otras modalidades, a otras condiciones que deben discutirse en una mesa de negociación colectiva y sobre todo relacionadas con el género y la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Considerás que eso existe en Argentina? Existir existe, pero de un modo muy incipiente. Hay algunos datos que podemos encontrar en la página del Ministerio de Trabajo, hay un informe bastante bueno, pero es de hace unos años, que refleja algunos convenios que tienen cláusulas en materia de género, respecto de políticas de cuidado, respecto de violencias especiales o respecto de ampliación de licencias, por ejemplo, que son muy buenas. Lo que pasa es que todavía es un universo muy chiquito el que tenemos en ese sentido. La OIT viene hablando de la importancia de la negociación colectiva en materia de igualdad de género específicamente, pero todavía seguimos viendo que las grandes discusiones en las paritarias son la cuestión salarial, ¿no? Sí, y creo que para esto todavía hacen falta más mujeres en las mesas de discusión. Absolutamente de acuerdo, porque no podemos dejar de lado y no podemos soslayar que los sindicatos, nos guste o no, son muy machistas, para mi gusto demasiado, y que debe transformarse esa realidad, ¿no es cierto? Con respecto a, que ya es una ley de muchos años, y vos lo sabés perfectamente, las guarderías, los jardines maternales, ¿pensás que está realmente implementado en casi todas las empresas? No, está muy poco implementado, muy poco. Inclusive hay un fallo en la Corte que se llama Echeverri, que está por resolver este tema y que implica que el Estado debería reglamentar la norma, pero la verdad es que está muy poco implementado y yo creo que podría ser una vía de escape pensando en este sistema integrado de cuidados, que es en el que se viene hablando desde la Dirección Nacional de Cuidados, donde los sindicatos podrían hacer base y podrían incorporarse a la hora de tener en cuenta uno de estos temas, el tema del cuidado, que impacta de una manera desproporcionada en la vida laboral de las mujeres que trabajan y que podría favorecer para una equidad, para bajar la brecha salarial, para mejores posibilidades de ascenso en el trabajo y permanencia en el trabajo, porque muchas veces el cuidado o las situaciones de violencia son las que generan tensión en la vida laboral de las mujeres. Totalmente de acuerdo. Vos nombraste una palabra que es de enorme importancia, a mi entender, como es violencia, ¿no? Con respecto a la violencia laboral, tu opinión es que se ha incrementado con respecto, de hecho, ya sabemos, se ha ratificado el convenio 190 en la OIT. Bueno, concretamente, ¿te parece que se ha, producto de la pandemia, incrementado la violencia laboral en los lugares de trabajo con respecto a las mujeres? Sí, totalmente. Hay algunos datos ya que demuestran esto, hay encuestas también informales. Creo que hay una de Boomerang y de ELA que están disponibles, las presentaron hace poco, que demuestran que las mujeres han tenido, y también otras
disidencias sexuales, ¿no? Han tenido mayores situaciones de violencia en contexto de pandemia. Y también hay estudios de la OIT que dice que aumentaron. También en función de esto de que las personas que estuvieron habilitadas para trabajar en nuestro país, se habló de las actividades esenciales, muchas estaban compuestas por gran cantidad de mujeres. Sanidad, por ejemplo. Y también estaban más expuestas, recordemos situaciones en las cuales había edificios donde decían tal médica, no te queremos acá, Exacto. Afiches en el ascensor o carteles, ¿no? Y bueno, en el área de salud hubo muchas situaciones de violencia, ¿no? También por parte, a veces inclusive de pacientes, ¿no? O de parientes de los pacientes. Esto de los terceros en la violencia, ¿no? Pero es en el lugar de trabajo, así que igual es violencia. No, pero desde sí, ya. sí aumentó. Desde ya. Con respecto al convenio de tanta importancia, el 190, ¿qué podés decir a la audiencia, a quienes nos están escuchando, viendo? ¿Cuál es tu opinión respecto a la aplicación y la normativa interna argentina? Bueno, yo soy una gran defensora y militante del convenio 190. Me sumo. Sí. Sí, excelente, excelente, porque en parte por la vivencia que tuve allá, yo siempre digo que a mí lo que más me convenció cuando vi el procedimiento de doble discusión fue la frase de la presidenta del grupo de trabajadores y trabajadoras, que cuando se alzaban estas voces de grupo de empleadores que decían la litigiosidad, la judicialización, ella dijo, esto no es lo que trae el convenio, y yo estoy absolutamente convencida, sino que el convenio viene a dejar en claro que nadie debería tener que elegir entre su derecho a trabajar y su dignidad, porque la respuesta no puede ser que una persona se tenga que considerar despedida o se retire del lugar de trabajo cuando sufre violencia. Y en este sentido el convenio trae muchas herramientas que ya hoy tenemos que empezar a implementar, sin esperar a que corra el reloj en febrero del año que viene. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y con respecto a el tema de que existe la carga probatoria de quien alega, ¿no? Digamos en un caso judicial concreto, ¿no? Que ha sido objeto de violencia, objeto queda mal porque parece cosa, ¿no? Pero que una persona que ha sido maltratada en el trabajo tenga que probarlo. ¿No considerás que debería invertirse, en definitiva, existir la carga de la inversión de la prueba? Sí, sin dudas. De hecho, a ver, la ley 26485 de protección integral para las mujeres ya esto lo trae. Exacto. En el decreto reglamentario que habla de violencia laboral y de la obligación de tener en cuenta los estándares probatorios de la OIT y menciona algún informe que habla de esto, de la inversión de la carga de la prueba. Ya hay recomendaciones internacionales que dicen que cuando las situaciones de discriminación o de violencia en función del género, también se aconseja esto. Y el convenio 190, mejor dicho, la recomendación 206 que lo complementa, aconseja, recordemos que la recomendación da consejos y da indicaciones de lo que debería hacer, aconseja la inversión de la carga de la prueba en todos aquellos procedimientos distintos de los penales. Y uno de ellos claramente debería ser el laboral, ¿no? Así que es muy importante eso, sí. Bueno, Fabiana, enormes gracias. Y bueno, lo más probable es que, si vos estás de acuerdo, nos reencontremos en otro programa de Abrir los Ojos. Un gusto. Me encanta el nombre del programa.